pantalla, esta joven periodista desde Palestina, ya se lo he anunciado en este día, para mí es un honor, una chica que es además joven, ahora ya sabremos su edad, cuando, si ella quiere, si ella acepta decirnos, pero es una joven periodista que trabaja para dos medios internacionales en la cobertura de los hechos que ocurren en Palestina. En Gaza tenemos una situación de guerra y ella ha sido una mujer valiente, porque su familia salió del territorio y ella decidió quedarse y está cubriendo cada hora lo que allí pasa. Así que quizás para nosotros aquí en República Dominicana, tan lejos, entender un poco lo que pasa es una oportunidad invaluable contar con su participación en este día a través de nuestro programa. Yo quisiera antes que nada saludarte y no quiero cometer el error de pronunciar mal tu nombre, así que seas tú que me digas cómo debo decir. Saludos y gracias inmensas por aceptar conversar conmigo a esta hora. Sí, bueno, muchas gracias. El saludo es mío, el placer es mío y mi nombre es Uda, se pronuncia Uda con H muda. Ah, perfecto. Y cuéntame de ti. ¿Eres periodista? ¿Te has quedado allí trabajando? Sé que tienes también, estás vinculada a España. Cuéntame un poquito de ti, cómo manejas ese español perfecto que nos permite tener una idea más plena de tu comunidad, de tu país. Sí, bueno, yo soy española, nací en España, concretamente en Andalucía, en Jaén. Me crié ahí toda mi vida, o sea, yo nací allí, estuve hasta los 18 años, presenté selectividad y en verano de 2016 viajé con mi familia para Gaza, pero fue una visita normal, unas vacaciones normales para ver a la familia y tal. En ese momento había problema con las fronteras, la frontera con Rafah, que era la frontera que separa Gaza de Egipto, se cerró totalmente y por lo tanto mi familia y yo nos vimos atrapados en ese año, en el verano del 2016 en Gaza. No podíamos salir, intentamos contactar con la embajada, en ese tiempo nos dijeron que como no había guerra ni había nada, no podían evacuarnos y por lo tanto tuve que quedarme aquí con mi familia. Luego, en diciembre aproximadamente, se abrieron las fronteras, mi familia logró salir, pero yo tenía el plazo de la universidad que quería estudiar traducción e interpretación en la Universidad de Granada. No pude acceder a él y la beca y el asiento que tenía en esa universidad se perdió totalmente y por lo tanto no tenía otra opción que quedarme en Gaza, estudiar en la Universidad Islámica en Gaza, que era una de las pocas universidades que son reconocidas internacionalmente. Y decidí quedarme en ese momento. Mi familia volvió a partir a España y yo me quedé con mis abuelos maternos. Y en ese periodo contactó conmigo el canal porque era una de las pocas personas, o por no decir la única, que dominaba el español aquí en Gaza. Y ese fue Okay. el motivo por el cual comencé trabajando como periodista, solamente por mi idioma. Yo no tenía nada de conocimiento de lo que es el periodismo en sí o cómo se trabaja. Comencé a trabajarlo por mi idioma y ya llevo desde 2018 trabajando como periodista para el canal hispanohablante, es iraní, que se denomina Hispan TV. Y ya luego también comencé a trabajar en distintos trabajos. También trabajé para la organización Medios del Mundo de España como traductora Sí. y actualmente estoy trabajando también para el medio Telesur desde el comienzo de la guerra y para la radio colombiana W Radio. Sabemos que es una situación de riesgo permanente. Tienes amigos periodistas que probablemente han fallecido en esta situación. ¿Cómo ha sido trabajar en medio de tanto riesgo y qué nos cuenta de tus compañeros, de las experiencias que tú has vivido durante todos estos meses? Sí, bueno, pues podría decirte de que ha sido una de las experiencias o la experiencia más difícil que me ha tocado vivir. Es verdad que durante mi trabajo he estado cubriendo conflictos, he estado cubriendo escaladas, he estado cubriendo guerras, pero de este tipo y de esta crueldad y de esta masacre no he vivido nada parecido. O sea, ha sido o está siendo, ya que hasta el momento la guerra continúa, una de los trabajos más difíciles que he hecho y sobre todo el miedo
es porque durante esta guerra es que ya van aproximadamente unos 220 periodistas que han sido asesinados y por lo tanto el trabajar como periodista o que solamente puedas exponer al mundo qué es lo que está ocurriendo, ya literalmente pones tu vida en peligro porque Israel no quiere que el mundo sepa qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo y siempre hay ese miedo constante de que la próxima víctima puede ser tú la persona bombardeada y por eso mismo hay siempre ese miedo, pero lo que decimos nosotros, los periodistas aquí de Gaza, es que nosotros somos la voz del mundo, nosotros somos las personas que transmitimos qué es lo que ocurre literalmente en la difícil situación por la que está pasando este pueblo y por lo tanto ya no lo vemos como un trabajo, sino lo vemos como un deber, el tener que mostrar al mundo qué es lo que está sucediendo, eso es lo que nos sigue a seguir adelante. Tú que estás como periodista y que también ves cómo el mundo está contando lo que pasa. Bueno, ahora estamos mirando una imagen cuando se marchaba tu familia, la subías en tu cuenta de Instagram, he entrado. Ese momento, Sí. cuéntanos de la experiencia cuando tu familia salía de Gaza y te quedaste allí, escribías un texto muy sentido, pero estás aquí, ¿me puedes contar cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, pues la verdad es que mi familia partió de Gaza hace aproximadamente un mes, el 16 de abril. Fue la verdad es que una decisión muy difícil porque yo estaba entre partir con ellos o quedarme realizando mi trabajo y mi labor aquí. Pero después de pensarlo mucho, después de debatirlo con mi familia, yo creía que mi deber era permanecer aquí, era seguir transmitiendo al mundo qué es lo que estaba sucediendo y por lo tanto fue algo muy difícil, ya que decir que yo al principio de la guerra, la primera fase, yo también tuve que dejar a mi familia, ellos se quedaron evacuados en el norte, yo por el trabajo tuve que dirigirme hacia la zona sur de Gaza por temas de trabajo y por lo tanto fue muy complicado, estuve totalmente toda la primera fase de la guerra separada de mi familia, cuando por fin pude regresar hacia el norte y pude reencontrarme con mi familia, la embajada se puso en contacto con nosotros y nos dijo que había la posibilidad de que mi familia podía evacuar y claro, sin pensarlo, les dije que tenían que evacuar porque es que la situación aquí es insostenible, no hay comida, no hay necesidades básicas para vivir y por lo tanto les dije que tenían que evacuar. Ellos al principio se negaron, no querían dejarme sola, pero les Ya. dije que era lo mejor, que yo siendo una persona sola podría apañarme, pero está siendo algo muy complicado el estar sola en esta guerra, pero por otra parte siento como algo de alivio el no salir a trabajar y estar pensando constantemente en cómo estará mi familia, si hay algo que les pueda perjudicar, si lo están pasando mal y por lo tanto como que hayan salido me alivia un poco. Sí, te da un mayor margen de tranquilidad, pero tu vida cotidiana, ¿cómo es? ¿Cómo te, usaste una palabra muy conocida, te la apañas? ¿Cómo te las arreglas todos los días en medio de esa situación? Sí, bueno, pues la verdad es que la vida diaria o para conseguir necesidades diarias es que es muy complicado. O sea, tú vives para pensar en qué vas a comer, cómo vas a poder conseguir agua potable o agua no potable. Es un, es decir, estás siempre batallando, estás siempre pensando en cómo vas a vivir. Como sabes, las fronteras están cerradas, no entra nada de mercancía, no entra nada de ayuda. Lo poco que se puede encontrar en el mercado se encuentra en el mercado negro con unos precios súper altos que la mayoría de la gente no se lo puede permitir. Yo, gracias a Dios, que trabajo y tengo un sueldo, sí me puedo permitir comprar necesidades básicas como es, por ejemplo, harina para hacer pan, lentejas, algo de legumbres. Pero hay gente que es que incluso esas necesidades básicas no las pueden encontrar. Estamos hablando de que aproximadamente el kilo de harina está costando unos $40. Imagínate el kilo de harina, que es que para una familia de unos 5 o 6 personas no es suficiente ni para un solo día para poder Oh. tener pan y por lo tanto está todo muy caro y no hay organizaciones que puedan repartir este tipo de ayuda humanitaria. También no hay corriente eléctrica. Desde el comienzo de la guerra la electricidad se cortó totalmente con Gaza y también durante el periodo de los ataques Israel destruyó lo que serían las corrientes eléctricas en Gaza y por lo tanto no hay electricidad que llegue de manera directa a las viviendas. Lo mismo ocurre con el agua, ya sea agua potable o agua no potable.
no hay agua y entonces mi vida diaria se basa, sobre todo por la mañana, en ir a llenar agua para poder tener agua, ya sea para beber y para poder cocinar, y agua no potable para las demás tareas del hogar. Salir a encontrar y buscar qué es lo que puedo encontrar en el mercado, ya que fruta no hay, Oh, está ya. cortada desde hace más de 3 meses, tampoco hay carne, ni pescado, ni pollo, o sea, no hay nada de Eso es- proteína. Lo único que puedes encontrar es algo de verdura, que también está muy caro, y algo de legumbres si tienes suerte de encontrar. Y por lo tanto, lo que es la vida diaria es una batalla, la verdad. Y desde una zona tan restringida y bajo fuego, ¿qué tan difícil ha sido informar cómo te la arregla y cómo has visto que sea también para los demás colegas tuyos allí? Sí, la verdad es que continuar con nuestro trabajo también está siendo una batalla. Primeramente, en la primera fase de la guerra tuvimos que evacuar, como te comenté al principio. Nosotros nos encontramos en el norte, en la ciudad de Gaza. Cuando Israel dividió la franja de Gaza en dos, norte y sur, nosotros tuvimos que evacuar hacia la zona sur para poder seguir trabajando, ya que era imposible continuar con nuestro trabajo en la zona norte. Entonces, en el sur, yo personalmente y la mayoría de mis compañeros hemos estado en continuo proceso de evacuación. Estuvimos 2 meses trabajando desde la zona de Jan Yunes. Luego, cuando comenzó la operación militar de Jan Yunes, me tuve que trasladar a Rafah. Después estuvimos 5 meses en Rafah, y cuando comenzó la operación militar en Rafah, tuvimos que trasladarnos hacia el centro, hacia la zona de Deir al-Balah. Y personalmente, por ejemplo, yo, las circunstancias que he pasado han sido súper difíciles. En los primeros 7 meses de guerra, cuando yo estuve en Jan Yunes, estuve en Rafah, nadie se pensaba que la guerra iba a durar tanto, Wow. y por lo tanto ese tiempo estuve durmiendo en un coche. La gente dormía como se apañaba en tiendas de campaña. Yo decidí en un coche, creía que era un poco más seguro porque no pensaba en plan cómo sería vivir en una tienda de campaña. Era algo muy complicado y no podía asumirlo. Y entonces decidí quedarme en un coche cuando vi que la situación literalmente iba para largo. Estar 7 meses durmiendo en un coche, durmiendo en un asiento, sentada, sin poder estirar tu cuerpo, me pasó factura, sobre todo problemas de salud. Y cuando me trasladé hacia el centro de Gaza, decidí hacerme una pequeña tienda de campaña, y la verdad es que fue muy complicado porque literalmente vivir en una tienda de campaña de 3 metros cuadrados, donde tienes que comer, dormir, realizar todo en unos 3 metros cuadrados es muy complicado, pero es lo que hemos tenido que pasar para poder seguir trabajando, para poder seguir informando. Y claro, esto está acompañado a la falta de comida, a la falta de necesidades básicas, y por lo tanto nosotros como periodistas no es que tengamos privilegios, es todo lo contrario. Tenemos que asumir lo que la otra población asume, y también tenemos ese riesgo de tener que estar Sí, en sí. continuo movimiento, en continua evacuación, y también el miedo de que tú como periodista también puedas ser bombardeado y puedas ser atacado. Entonces lo que es vivir o trabajar como periodista en Gaza es algo muy, muy difícil. Bueno, en este tiempo que has cubierto tantas historias y tantos hechos, me gustaría, Judas, saber eh, cuál ha sido el momento para ti más difícil o más duro de todo este proceso. Sí, bueno, uno de los momentos más complicados que viví fue, como te comentaba, cuando me trasladé hacia el centro de Gaza. Realicé una tienda de campaña dentro de un hospital, que era el hospital central de la zona centro, que se denominaba y se denomina Mártires de Al-Aqsa. En ese hospital, mis compañeros y yo realizamos como tiendas de campaña juntas, y a nuestro lado había como un campo de evacuados dentro del hospital. El hospital tenía como territorios o terrenos vacíos en donde la gente instalaba sus tiendas de campaña. Ese hospital fue bombardeado muchísimas veces, y en una de las veces se bombardeó una tienda de campaña justamente al lado de la mía y la de mis compañeros. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y salimos desesperados sin saber qué es lo que ocurría. Salimos al ruido de ese misil que había caído, a gente gritando, al Oh, sonido de las llamas. Literalmente no me dio tiempo a coger nada, o sea, solamente cogí el móvil y salí. No me dio tiempo ni a coger ni el bolso ni nada básico. Tuve que salir corriendo porque es que la zona toda se incendiaba, y si no salía iba a morir quemada
Wow. o no sé qué es lo que pudiese pasar. Sí, fue muy complicado. Y en ese momento, debido a la fuerza del bombardeo y debido a la fuerza del incendio, todas las tiendas de campaña de alrededor empezaron a quemarse, porque claro, la tienda de campaña está hecha de plástico, de tela y de madera. Todo eso ayuda a incendiarse. Entonces, todo empezó como a arder, empezó a explotar. Y claro, yo ya estaba pensando en que quería al menos sacar algunas de mis cosas de la tienda de campaña. Intenté como, quería hacer el intento de volver a entrar en ese lugar, en la tienda de campaña, y literalmente vi a gente cómo se quemaba viva, como Oh, entre las Dios. llamas se estaban quemando, estaban intentando salir y no podían porque es que las llamas del fuego se comían el cuerpo de esa persona y es que literalmente salí gritando y desmayé debido a la fuerza del impacto, debido a la fuerza de las imágenes y eso fue uno de los momentos que más difíciles he pasado. También otro de los momentos más difíciles, o bueno, eso son momentos que ya hemos vivido muchas veces, es cuando vas a un lugar donde es bombardeado y te encuentras el resto de personas, o sea, una mano, un pie, Oh, un Dios. dedo, gente sin cabeza, gente... O sea, es que de verdad es muy difícil de describir, pero lo que más me impactó fue ese momento cuando veía gente que literalmente estaba quemando delante de mí y que yo no podía hacer nada. Para ti, superar el dolor, transmitir con serenidad lo que pasa bueno, recibir algún tipo de asistencia también para tu estabilidad. ¿Has tenido alguna asistencia? ¿Cómo te fortaleces tú? Porque hay que tener una fortaleza espiritual importante para lidiar con todo lo que nos comentas. Eh, Sí, al principio fue algo un poco complicado el tener que pasar por todo esto literalmente, o sea, fue muy complicado pare- el tener que pasar por todo esto y no saber cómo rendirlo, o sea, al principio era todo muy difícil, era algo que nunca habías visto antes. No me gusta decirlo así, pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado a ver la muerte, nos wow. hemos acostumbrado a ver cómo personas queridas han muerto cercanas nuestras, nos hemos acostumbrado sobre todo al sonido de los bombardeos. Entonces vemos que es algo, ¿cómo decirlo? Como, no quiero decirlo así porque no quiero normalizar el tema de la muerte o el tema de los bombardeos, pero yo creo que ya hemos llegado hacia un punto en el que de tanto Ver morir momento que hemos gente. vivido, en tanto, sí, en tanto, debido a ver todo eso, como que ya hemos un poco no sé, como que nuestros sentimientos de miedo han muerto literalmente y también el tema de que si tú no transmites, si te vienes abajo, ¿quién va a seguir transmitiendo qué es lo que ocurre Ya. en Gaza? Tú sientes que es como están, de alguna manera dices, que sea lo que Dios quiera. Sí, sí, claro, que sea lo que Dios quiera, porque siempre, o sea, siempre intentamos ponernos a salvo o intentamos no estar en un lugar de peligro, pero es que literalmente durante todo este tiempo hemos visto que es que gente que nunca te creías que podía haber muerto, que podía haber sido bombardeada, está muriendo y sobre todo el ejemplo más claro es gente que ha evacuado hacia zonas seguras y que están tiendas de campaña están siendo bombardeadas. Sí, Entonces, que no hay lugar seguro allí, no hay eso ningún lugar. de No hay ningún lugar no, no, seguro. la verdad es que no hay lugar seguro. No, zonas donde Israel ella misma dice que son seguras y en donde manda a la gente a vivir allí, es que no son seguras para nada porque es que son esas zonas que son bombardeadas. Entonces, yo, por ejemplo, el estar constantemente en pensar de quiero estar segura, eso agota mentalmente. Entonces, que sea lo que Dios quiera, si tengo que morir, pues moriré, si tengo que lesionarme, pues me lesionaré, pero eso de estar pensándolo continuamente te agota mentalmente. Entonces, ya hasta que sea lo que Dios quiera, uno, claro, tiene que tomar precauciones, pero más no podemos hacer. ¿Has perdido amigos, parientes, amigos, compañeros de trabajo? Sí, las primeras personas que perdí fueron a mis dos mejores amigos, eran gemelos y los perdí en la primera semana de la guerra. O sea, como te comenté al principio, uno no se esperaba que la guerra iba a durar
tanto, no estaba acostumbrado a ver la muerte tan cerca de ti o a perder a alguien tan querido. Entonces, la pérdida de estos dos gemelos que eran Wow. compañeros míos en la universidad, eran mis mejores amigos, murieron en un bombardeo a su casa. Entonces eso fue algo muy chocante y muy traumante para mí, porque no solamente murieron ellos, murió con ellos dos, murieron su padre, sus dos hermanos, su hermana que Wow. era médico, y fue algo súper chocante. Esas fueron las dos personas que perdí. Después, 2 semanas después, perdí a un primo hermano mío que era periodista y era fotógrafo, que su historia se hizo muy viral, que él era también propietario de una empresa de telecomunicaciones y que fue bombardeado en su propia casa y murió. Y hace aproximadamente 2 meses, después de que él muriese, después de que mi primo muriese, su hermano, que aproximadamente tiene mi edad, quiso continuar con el camino de su hermano, quiso continuar con su trabajo de fotografiar, de seguir mostrando al mundo. Y en el momento en el que la guerra volvió a Gaza, después de la ruptura de la tregua humanitaria, el hermano, o sea, mi otro primo, también se encontraba fotografiando en la zona norte y también fue bombardeado solamente por utilizar el dron, esta cámara que sirve para fotografiar qué es lo que está sucediendo. Wow. Lo bombardearon Israel y por lo tanto he perdido a dos primos, he perdido a dos amigos, he perdido también a compañeros de trabajo, a periodistas que han estado conmigo durante la guerra y que también han sido bombardeados. Y sí, he perdido a gente muy, muy cercana y muy querida. Tú sabes que el argumento internacional, la cobertura internacional es que obviamente aquí tenemos unos sucesos también muy dolorosos que fueron previos de un ataque en Israel. Identifican a un grupo, a Hamas. ¿Cómo diferenciar entre Hamas y la población? O sea, ¿qué pasa si digamos, si utilizan como escudos humanos a la gente? ¿Qué tan presentes están? ¿Por qué los civiles son objetivos o son daños, como dicen en la guerra a veces, colaterales? O sea, me gustaría que le explicaras un poquito a la gente esa parte. Sí, a ver, muchas veces Israel quiere como cubrir sus crímenes diciendo de que en la zona que habían bombardeado se encontraban combatientes de Hamas o líderes de Hamas, pero eso no es siempre cierto. Una persona que es buscada, como son los líderes de Hamas, no se van a esconder en un colegio, o no se van a esconder en una tienda de campaña, o no se van a esconder en viviendas civiles. Entonces, muchas veces eso es totalmente falso. Es cierto que hay veces que hay gente que puede ser que haya entrado en el día 7 de octubre, pero que no pertenece a Hamas, puede ser atacada. Hay personas, por ejemplo, que yo conozco que son personas que trabajan, por ejemplo, en el gobierno Ujú. y son, ¿cómo decirlo? Son personas que no pertenecen a Hamas, pero por estar trabajando en el gobierno van bajo la capa de Hamas, pero literalmente ni son combatientes, ni son líderes de Hamas, son personas totalmente normales, pero solamente por el hecho de trabajar en el gobierno o de tener alguna relación con alguien de Hamas pueden ser atacados. Y eso es lo que ocurre, que muchas veces Israel está atacando a personas que literalmente ni son líderes, ni son combatientes, ni son nada, solamente por el hecho de estar bajo la tapa o bajo el nombre de Hamas, por trabajar en el gobierno, por trabajar en algunos trabajos específicos, y eso es lo que ocurre. A mí me gustaría saber, te quiero alertar, vamos a tener que reconectar de nuevo y espero que eso sea posible porque reconectar de nuevo, quiero aprovechar aquí para preguntarte si consideras, ¿cómo ves la cobertura internacional de estos hechos? Cuando miras la prensa internacional, ¿te parece que están cubriendo con justeza lo que acontece en Palestina? No, la verdad es que no. Es verdad que se está empezando en estos últimos tiempos, sobre todo en estos últimos meses, a alzar la voz un poco más de lo que sería cubrir el genocidio en Palestina, pero no se está cubriendo ni con exactitud, ni se está cubriendo como debe de ser, que es lo que está ocurriendo. Es verdad que sí se está haciendo viral, sobre todo por redes sociales, qué es lo que está ocurriendo. Se están realizando manifestaciones, pero lo que sería cubrir la guerra en sí
de cubrir los ataques o cubrir los genocidios, no. En relación a lo que sería la prensa internacional, no está cubriendo como se debe, pero no solamente he hecho la culpa a estos medios, sino que también la culpa principalmente es por Israel porque no está permitiendo la entrada de periodistas internacionales, no está permitiendo que gente que quiere realmente cubrir el conflicto entra y lo cubre. Entonces es como mitad. La culpa por medios porque no se intentan o no intentan hacer todo lo posible para cubrir de manera correcta qué es lo que está sucediendo, pero por otra parte la culpa es por Israel por no permitir que otros medios que sí quieren cubrir no puedan entrar en Gaza para cubrir lo que está ocurriendo en verdad. Tú debes ser una de las pocas personas que habla castellano allí, Sí, una de las pocas o incluso la única que la habla única, castellano y que puede reportar en español. trabajando en español. Sí, así es. Yo quiero volver contigo y espero que no exista ningún problema en recuperar de nuevo esta conexión. Así que vamos a cerrar aquí porque se nos agota por un problema técnico y vamos a reconectar contigo. Yo confío en que eso sea posible. Si no lo fuera, yo quiero darte un gran abrazo desde República Dominicana y decir que admiramos profundamente el trabajo que haces. Nosotros nos quedamos cortos aquí, pensando muchas veces que estamos haciendo un gran trabajo. Trabajo es ese el que estás haciendo allí, arriesgando tu vida todos los días. La verdad que mis respetos muy profundos al trabajo que estás haciendo, sobre todo tomando en cuenta que has tenido la oportunidad de salir y no lo has hecho porque has dicho quiero cumplir con esa responsabilidad. Voy a ir a una pausa en este momento y espero con todo el corazón que cuando regrese poder estar de nuevo contigo y si no otro día vamos a estar contigo, pero lo que espero es que sea de inmediato. Vamos a esta pausa y regresamos de una vez.